presentarla a ella. Ella trabaja aquí en nuestra sección de cardiología, que ellos tienen un programa sumamente fuerte en cuanto a hipertensión pulmonar y falla cardíaca derecha. Tenemos un volumen de endarterectomías pulmonares sumamente grande. Creo que somos el volumen más grande de la costa este de los Estados Unidos. Estefanía, corrígeme si estoy diciendo barbaridades o cosas locas. No, es real. Y ha sido un gran placer trabajar con ella todo este tiempo. Tenemos pacientes comunes con enfermedades pulmonares y cardíacas que manejamos entre los dos. Algunos de esos pacientes solamente hablan español y aprecian muchísimo que nosotros como médicos hispanos podamos atenderlos aquí en Temple y creo que les damos un muy buen servicio, pero ha sido un gran placer conocerla y trabajar con ella todo este tiempo. Muchísimas gracias, Daniel. Aprecio mucho estar el día de hoy acá. Yo entiendo que soy un cardiólogo rodeado de puros pulmonólogos, así que cuando hable de curvas y cuando hable de cosas del corazón, voy a tratar de no perderlos en todo lo que voy a tratar de discutir. ¿Está bien si comienzo? Sí, claro. Ok, perfecto. Antes que todo, el corazón siempre está atrapado por los pulmones anatómicamente. ¡Wow! Atrapado. Ok. No, atrapado no. Recuerda que los pulmones es las bolsas de aire que se activan para proteger al corazón. Oh. Ok, está bien. Para comenzar, para tratar de darnos un poquito de tiempo, lo que vamos a hablar el día de hoy es acerca de hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha. Lo que vamos a tratar el día de hoy es incorporar todas las nuevas guías de evaluación y manejo de la hipertensión pulmonar e identificar cuáles son las cuestiones que tenemos que hacer para estratificar a los pacientes, cómo comenzamos la terapia, cuáles son los pacientes que necesitan de nuestra ayuda y tratar de mejorar la supervivencia. Entonces, esta va a ser más o menos la guía que vamos a conversar el día de hoy. Vamos a comenzar con un caso. Tiene una paciente de 45 años con antecedentes de Raynaud. Se le ponen los dedos morados cuando mete la mano en el refrigerador y se presenta en tu clínica con un episodio de síncope, pérdida de conocimiento. La presión arterial es 90/50, el ritmo cardíaco está a 110 latidos por minuto y la respiración a 25 respiraciones por minuto. Cuando ves las venas yugulares están a una altura de 18, casi a la altura de los oídos. Oyes un segundo sonido bien duro, loud, y sientes que cuando le pones la mano en el pecho hay un aumento, sientes el RV, o sea que sientes el latido del corazón. Cuando le pides que haga la respiración, tiene el signo de Kussmaul positivo. Quiere decir que cuando toma la respiración profunda, las venas suben en vez de bajar. Y tiene mucha hinchazón en las piernas. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas de hipertensión pulmonar que han descrito son 27% de las personas te van a decir que tienen fatiga, siente que se van a desmayar, 22% pueden reportar dolor de pecho, 86% van a ser gente con dificultad para respirar, 13% simplemente palpitaciones y 21% van a tener edema en las piernas. Si lo logramos diferenciar un poquito más, cuando nosotros pensamos en hipertensión pulmonar, hay signos de hipertensión pulmonar que son en los cuales el paciente está cianótico, puede ser central, periférico. Están los síntomas y los signos en el examen físico. Hay cosas también que pueden decirnos que el paciente tiene cosas relacionadas con hipertensión pulmonar, si tienen el clovin o si está cianótico, personas que tienen enfermedad fibrosa de los pulmones, bronquiectasis, PVOD, que es la oclusión venosa, o problemas incluso del hígado. Hay otros pacientes que tienen enfermedades congénitas y pueden tener incluso signos o historia de coágulos. Otras cosas que son importantes son las telangiectasias, que muchas veces las tienen en la cara o en las manos. Las mujeres tienden a ponerse maquillaje, entonces uno las pierde un poquito, pero pueden estar presentes. Y luego tienes del otro lado cosas que son
más relacionadas con la falla cardíaca derecha, en el cual el paciente tiene distensión abdominal, hepatomegalia, citis, edema, y hay cosas en las cuales el paciente ni siquiera puede tener el gasto cardíaco adecuado, y es lo que nosotros llamamos el RV forward failure, en el cual el paciente básicamente se encuentra en shock porque no puede circular la sangre adecuadamente. Esta paciente, cuando presenta con el síncope y el examen físico que acabas de hacer, tú sospechas que tiene hipertensión pulmonar. Entonces ella te pregunta, ¿cuál es la incidencia? ¿Por qué yo? La prevalencia de la hipertensión pulmonar, cuando uno ve la población en total, es menos de 1%. La hipertensión pulmonar tipo 1, que es la arterial, afecta 15 a 60 personas por 1 millón de habitantes cuando lo vemos a nivel global. Usualmente la edad en la cual esto se diagnostica son de 50 a 65 años. Las mujeres tienden a ser más afectadas por la enfermedad, un 70%. Y lamentablemente, desde el momento que el paciente comienza con síntomas hasta que se hace el diagnóstico, hay un gap de como 2 años antes de que se haga el diagnóstico definitivo. Tenemos esta misma paciente con hipertensión pulmonar y carpintero le pide al casa de carpintero, uno pide la pala y el martillo. Entonces, ¿cómo luce el ecocardiograma en este paciente? Usualmente, lo que vemos en el ecocardiograma, esto es una vista del 4-chamber view, en el cual tienes el lado derecho del corazón, el ventrículo derecho, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha. Y cuando nosotros vemos este ventrículo derecho, hay varias cosas que llaman la atención. Uno, que es más grande que el lado izquierdo. Dos, que la forma en la cual el apex de este ventrículo está hecho es, en vez de ser triangular y pequeño, es abierto. Hay una base que es casi igual a la punta de ese ventrículo derecho, lo que quiere decir que hemos perdido la arquitectura por alguna razón. La aurícula derecha debería ser más pequeña que la izquierda y, como vemos acá, está engrandada. Otras cosas que podemos ver es que el interatrial septum, ese septum interarticular, está empujando del lado derecho al izquierdo porque hay tanta presión en ese lado. Cuando vemos la base del corazón, este es el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, lo que vemos es ese signo de D en el cual hay muchísima presión y volumen que están afectando el llenado del gasto cardíaco del lado izquierdo. Hay otros signos que podemos utilizar. Uno de ellos se llama TAPSE, que fue descrito por uno de mis mentores acá en Temple, en el cual vemos cuál es el movimiento de la parte la válvula tricúspida. Y si es menos de 1.9, decimos que hay un problema de falla cardíaca. Otra cosa que vemos es en el outflow del right ventricle, vemos un notching, como lo ven acá, que puede sugerir que hay una presión en las cuales las válvulas no están abriendo adecuadamente porque hay flujo o reflujo que está tratando de irse para atrás, y eso sugiere que hay una resistencia PVR que es aumentada. En las nuevas guidelines que hicieron hace poco, tienen esta foto que es bien bonita y es bien descriptiva de todos los puntos que son importantes en los cuales nosotros como cardiólogos y ustedes capaz cuando están haciendo los ultrasonidos en la emergencia con sus POCUS y tal, pueden lograr ver algunas de estas features que son importantes para diagnosticar hipertensión pulmonar. Completamos el ecocardiograma y la paciente te pregunta, ¿cómo sabe usted que esto es hipertensión pulmonar? Algo puede ser el eco, pero la parte que confirma, usualmente la podemos definir de maneras diferentes. Cuando yo trato de explicarle esto a los fellows, a los estudiantes que yo tengo, usualmente lo trato de dividir de dos maneras. En una parte que es la parte de cateterismo, la parte hemodinámica, en la cual puedo definir cuál es el lugar en donde la presión es un problema, precapilar, postcapilar o la combinación de ambas, y la etiología, que es cuando vienen los WHO groups a jugar un rol. Cuando hablamos del cateterismo,
Es interesante cuando vemos las últimas guidelines del 2022, en el cual este señor Humbert en el CO6 World Symposium hicieron una alteración de cuáles son las definiciones de hipertensión pulmonar. Usualmente habían sido una presión media de la arteria pulmonar mayor o igual a 25, pero la acaban de cambiar a más de 20. Y la resistencia vascular pulmonar, que antes era más de 3 Wood units, ahorita la utilizan y la ponen a más de 2 Wood units. ¿Qué es esto lo que significa? Lo que hicieron fue, tomaron aproximadamente data de 4.000 personas que se ofrecieron para tener cateterismo, y de esas personas, la gente que tenía una presión pulmonar media mayor de 19, 20, tenían un aumento en el hazard ratio de mortalidad. Y eso fue lo que determinó que nosotros hoy por hoy tratáramos de diagnosticar a más gente que está en este cohort, y por eso todos los números que estamos utilizando son ahora más bajos. Es interesante que lo otro que vimos fue los cambios en esos Wood units. Cuando la persona llega a 2 Wood units, ese hazard ratio de mortalidad también mostró un impacto. Por lo tanto, estamos tratando de, si hacemos un cateterismo y vemos que alguien tiene una presión arterial de 19, 20, seguimos con más atención cuál es la causa, y tratamos de buscar la etiología y buscar soluciones para no dejar que ese ventrículo derecho y el pulmonary vasculature se ponga peor. Cuando hablamos de la definición, la manera en que yo lo veo es de esta manera. Viene el corazón en la parte derecha y pone el gasto cardíaco a través de la arteria pulmonar. Cuando vemos la circulación en los capilares, tienes la parte precapilar y la parte postcapilar. Si este lado que yo tengo acá es la aurícula izquierda, que es la parte postcapilar, usualmente lo que está pasando es que hay enfermedad en la parte izquierda del corazón. A medida de que la enfermedad se va modificando, si tú tienes, por ejemplo, falla cardíaca con ejection fraction reducida, eso lo que va a pasar es que va a modificar las vénulas del lado postcapilar y va a crear un componente postcapilar con precapilar, y esos son la gente que tienen las partes combinadas. Si uno va específicamente por definición, hipertensión pulmonar es cualquier individuo con una presión arterial media más de 20. Precapilar es la misma persona, pero tiene un wedge menor que 15, con un PVR mayor de 2. Cuando hablamos usualmente de gente que tiene problemas del lado izquierdo, esa expresión, el MIN-PA y el PVR, pueden estar aumentadas, pero lo que va a estar aumentado es la presión capilar postcapilar, that post-capillary wedge pressure. Todas estas cuestiones son importantes porque así es como usted va a saber en qué momento o cuál paciente va a tener importancia tratar. Cuando hablamos de tratamiento, estamos tratando siempre de enfocarnos en la parte precapilar cuando hablamos de vasodilatadores pulmonares. Esto es un esquemático más o menos de lo que estaba tratando de explicar. Cuando tú tienes normal RVSP, que son las presiones del lado derecho normales, las arterias que están en azul en este dibujo se ven pequeñas. Igual pasa cuando tienes normal LV filling. A medida que hay un aumento del increased RV pressure, estas vénulas, las arteriolas, se ponen un poco más gruesas, y eso es lo que cambia la configuración. En este grupo, que es el B, podría ser alguien con una enfermedad precapilar, solamente precapilar. Cuando tienes el problema de ambos lados, puede ser como en la figura C, en la cual tienes la combinado, mientras que en la D puede ser alguien que tengas combinado, pero la dificultad realmente es más del lado arterial, y esa persona, a pesar de que tenga comorbilidades que pueda hacer mucha enfermedad del lado izquierdo, pueden beneficiarse un poquito de pulmonary vasodilators. Cuando hablamos de etiología,
Lo que queremos decir es, grupo 1 es todas aquellas personas que tienen PAH idiopático por drogas, por HIV, hipertensión pulmonar, esquistosomiasis, que es la más frecuente en el mundo, PPOD o las persistent relacionadas con los recién nacidos. Cuando hablamos de grupo 2, es todas aquellas personas que tienen enfermedad de la ventrículo lado izquierdo. Hipertensión pulmonar de grupo 3 es lo que a ustedes les compete, que es todas las personas que tengan COPD, ILD, sleep apnea. Y grupo 4, que es lo que nosotros hacemos bastante acá en Temple, que es la gente que tiene problemas con los coágulos. El grupo 5 es todo aquello que es como multifactorial. Ahí podemos ver gente que tiene enfermedad de Langerhans, enfermedades hemolíticas, desórdenes metabólicos, falla renal, etc. En general, cuando usted tiene una persona con hipertensión pulmonar, aparte del ecocardiograma y el cateterismo, cosas que quieres chequear son tu cuenta de hemoglobina, las enzimas hepáticas, asegurarte que no haya problemas en la tiroides, asegurarse que no hay problemas autoinmunes, las patrones de hierro, todo lo que es BNP, proBNP o esas enzimas cardíacas. Queremos diagnosticar también con espirometría, rayos X y lung scans. Esas son como las cosas principales que usualmente quieres diagnosticar para tratar de ver en qué grupo se encuentra el paciente. Cuando hablas de la patofisiología, específicamente, si lo ves en microscopio, lo que estás tratando de ver es en esa parte capilar de la enfermedad vascular, qué cosas hay, cambios fibróticos y plexogénicos, y qué ha sido modificado. Mucha de la teoría acerca de cuándo comenzar terapia es tratar de prevenir que haya fibrosis en esta parte a nivel del endotelio. A veces puedes ver oclusiones en las arterias pulmonares y por eso antes se utilizaba mucho anticoagulación, incluso en los grupos 1, 2, 3 y 5. Hay estas formas que son las plexiformes, que son lesiones que se ven muy específicamente, como las señaladas en amarillo, que los puede ver uno en el microscopio. El grupo 3, que es todas las enfermedades relacionadas con los pulmones, lo que es interesante es que a veces, a pesar de que seas grupo 3 con COPD o fibrosis, a veces puedes tener un overlap, o sea, hay un punto en común en el cual ese paciente que usualmente tiene la enfermedad parénquima, en el parénquima puede tener características del grupo 1. Y eso es cuando trata uno de ver cuál es el idiotipo o la etiología que está predominando más en el paciente para saber si se pueden beneficiar de un poquito de medicina con dilatadores pulmonares o más bien si comenzamos estos medicamentos vamos a hacerle mucho más daño porque vamos a hacer shunting physiology, worsening de la oxigenación. Cuando uno ve la literatura en el grupo 3, es interesante porque todas estas partes que hemos conversado es lo mismo, pero cuando estamos hablando de la etiología es cuando la cuestión se pone un poquito más delicada, porque estás tratando de ver cuáles son esos pacientes que tienen un poquito de enfermedad pulmonar, pero el grupo 1 o precapilar es más exacerbado y ese es el fenotipo que tú puedes tratar de curar. El grupo 3 son gente que tiene hipertensión pulmonar, usualmente un paciente con enfisema o inclusive apnea del sueño puede tener hipertensión pulmonar mild to moderate y ese paciente no necesariamente necesita medicamentos, pero es el paciente que tiene ese fenotipo de hipertensión pulmonar severo que puede beneficiarse un poco de terapia. Esto es en las guías, yo creo que en las guías del 2022, y creo que es interesante cuando uno ve este diagrama, porque uno ve cómo ellos tratan de ejemplificar, ser un ejemplo de todo lo que estamos conversando. Hay gente que tiene enfisema, fibrosis, puedes tener cambios en la vasculatura que se llaman pruning. Básicamente se ve como pequeño, como frágil, hay disrupción de todo ese endotelio.
todo eso lo que ocasiona es que todas estas personas van a tener un daño en el parénquima pulmonar. Ese daño en el parénquima pulmonar puede causar remodeling en el parénquima o en el pulmonary vessel. Si el pulmonary vessel es el cual que está afectado, vas a tener un fenotipo en el cual tu PVR va a ser más de 5 y ese paciente posiblemente va a beneficiarse, aunque sea un poquito de medicamentos. Otras cosas que son importantes es pacientes que tienen coágulos. Esto es una foto de uno de nuestros pacientes que tiene coágulos crónicos. Como pueden ver en esta imagen, este es el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, la silueta cardíaca en el medio y hay grandes pedazos de pulmón que no están recibiendo perfusión. Es diferente y es importante diagnosticar a estos pacientes porque la terapia es diferente. Esta es una de las muestras de cirugía de este mismo paciente que acabo de mostrarles y todo el residuo de cambio de coágulos que había ahí a nivel como fibrótico ya. Cuando hablamos de el cateterismo, es importante saber que a pesar de que tengamos los diferentes grupos de etiología, a veces podemos tener enfermedades precapilares, postcapilares o combinadas, y creo que esto es un buen diagrama y es una buena referencia para la gente que ve a estos pacientes para tratar de diferenciarlos cuando tratamos de ver cuál es el problema principal. Esta es otra ilustración que es muy similar, en la cual hace un contemporary model para el assessment de pulmonary hypertension. Me parece súper importante cuando uno lo ve a través del PVR, si es más de 3, más de 6, es alto riesgo, 2.2 a 3 es posiblemente alguien que está en riesgo intermedio y menos de 2, esto fue antes de las guidelines cambiadas, es cuando lo ves en bajo riesgo. Esto es importante reconocerlo porque no es solo el momento del diagnóstico, sino se convierte en algo importante cada vez que tú ves al paciente en clínica o cada vez que tú haces una reevaluación hemodinámica, porque tratas de llevar al paciente de alto riesgo, que tiene una mortalidad anual más de 20%, a un paciente de bajo riesgo que está aquí en verde, que es un mean pulmonary artery pressure less than 20, ese paciente tiene una mortalidad menos de 1% al año. Entonces, esta constante reevaluación va a permitirte tratar al paciente de una manera adecuada a lo largo de tratamiento. Esto es un cateterismo, simplemente las cosas que vas a utilizar, esto es la presión de la aurícula derecha de 0 a 5, la pulmonar usualmente es de 25 a 15 y el wedge es acerca de 10. Esto simplemente para recordarte que cuando ves esas presiones a una presión mean más de 20 o un wedge less than 15, esto es lo que estamos conversando. Esto es simplemente para su referencia, en el cual tienes todos los valores que nosotros utilizamos cuando estamos haciendo cateterismo. Hablamos de la resistencia vascular, hablamos de la pulsabilidad, hablamos del gasto cardíaco, el cardiac index y el stroke volume, y todo eso nos va a permitir hacer un assessment del riesgo y assessment de la efectividad de la terapia. Cuando vemos las guidelines que acaban de salir, hay 5 cosas que ellas revisaron. Uno, que hemos discutido hasta ahora en bastante detalle, es la definición de hipertensión pulmonar. Otra cosa que hicieron fue tratar de hacer un 3-step approach. Haces un assessment de síntomas, haces un ecocardiograma y un cateterismo, y todo eso es lo que te va a permitir hacer el diagnóstico de hipertensión pulmonar del grupo 1. Para el grupo 3, agregaron en terapia tres cosas. Uno, uso de oxígeno, que es considerado terapia también para hipertensión pulmonar, el uso de sildenafil o taldalafil y el uso de terapias como iloprost tyvaso. El grupo 4 agregaron a aquellas personas que no necesariamente tienen hipertensión pulmonar, pero tienen el coágulo y como que te dan la opción de hacer balloon pulmonary angioplasty o cirugía para personas que tengan este fenotipo.
Agregaron también cosas acerca de los pacientes pediátricos, los pacientes embarazados y la importancia de hacer rehabilitación en estos pacientes. Entonces, esta es la parte en donde los invito a venir a la parte del ventrículo derecho y enfocarnos un poquito en acerca del corazón. Hemos hablado hasta ahora de los grupos de hipertensión pulmonar, la hemodinamia, cuáles son los hallazgos en ecocardiograma, pero la manera que nosotros tratamos el problema de hipertensión pulmonar es realmente a través de los ojos del ventrículo derecho. Entonces, tomen aire profundo porque aquí viene la parte de cardiología. Ajá. ¿Qué determina la función del ventrículo derecho? Uno es la poscarga, y es toda esa parte de resistencia vascular. Cuando el corazón comienza a recibir ese stroke volume, todo ese preload, llega a la arteria pulmonar y toda esa resistencia es lo que está viendo. Todo ese engrosamiento de los vasos pulmonares es lo que ocasiona el problema. Hay también cosas acerca de la contractilidad, la fisiología del ventrículo derecho. A veces, por ejemplo, puedes tener un infarto de la arteria coronaria derecha y eso puede afectar la función del ventrículo derecho. Y otra parte que es súper importante es cuando ese ventrículo derecho, que es bien delgado, trata de hacer la fuerza y contraer, ¿qué tanta resistencia está recibiendo del otro lado? Si el ventrículo derecho es muy débil, no va a poder combatir esa resistencia que está habiendo la circulación pulmonar. Entonces, eso es lo que nosotros hablamos del coupling o acoplamiento a la contractilidad del ventrículo derecho a la poscarga del ventrículo derecho. Otras cosas que son importantes es si el pericardio está afectando la distensión de ese ventrículo derecho. Cuando nosotros hablamos específicamente de la hipertensión pulmonar, hablamos de la poscarga y ese coupling del ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Un corazón normal usualmente tiene esta forma. Es un ventrículo derecho pequeño, delgado. A medida que pierdes la conformación, porque tienes un aumento de la resistencia, un aumento de esa poscarga, ese ventrículo derecho va a comprimir por completo el ventrículo izquierdo, lo que va a ocasionar que nada de ese stroke volume, nada de ese flujo cardíaco va a llegar al lado izquierdo del corazón y el paciente se va a presentar en cardiogenic shock, en falla cardíaca, y eso es lo que el paciente va a hacer, que ese paciente inicial que comenzamos a hablar al principio de la charla tenga un episodio de síncope. Cuando nosotros vemos ese efecto del volumen cardíaco en el lado derecho y cómo está afectado por la presión del lado de los pulmones, que es el change in afterload, te doy dos líneas. Una es el ventrículo derecho y una es el ventrículo izquierdo. A pocos cambios de ese afterload, ese ventrículo derecho no puede soportar tanto cambio y vas a ver una falla inmediata. Estos son los trazados de presión y los volúmenes de las cámaras del corazón, como puedes ver, y lo único que quiero señalar aquí es presión, tiempo, volumen, tiempo. La presión del lado derecho usualmente es 20 a 30, mientras que en el ventrículo derecho puedes aceptar casi 120. El volumen es menor, pero lo más importante es la presión. Si yo te doy una presión que es 3, lo normal es menos de 2 y un paciente con hipertensión pulmonar severa es más de 6 y te aumento de 2 a 6 esa resistencia, ese ventrículo no está diseñado para aguantar esos problemas de presión tan altos. Y eso es por eso que te traigo estos trazados para tu evaluación. Otras cosas que son importantes es cuando vemos esa presión, vemos que la aurícula derecha maneja una presión de 0 a 5, mientras que la aurícula derecha izquierda aumenta un poquito más de 10 a 12 y eso un poquito más alto. La forma en cual ese ventrículo derecho se maneja, ves que es mucho más pequeño y es un ángulo que va a tener más efecto cuando estamos tratando de hacer el ciclo cardíaco. La razón por la cual es importante es porque cuando nosotros analizamos todo lo que está adentro de esta curva, es básicamente cuánto gasto cardíaco hay por cada latido.
Si tenemos un caso de hipertensión pulmonar severa, ese stroke volume va a estar afectado, las presiones van a estar más altas. Ves acá que apenas tiene una presión sistólica de 20, mientras que en alguien con hipertensión pulmonar, ese ventrículo derecho está tratando de convertir una presión de 80, 70, y eso todo afecta la capacidad y la contractilidad de ese ventrículo derecho. Cuando empezamos en la presión de la arteria pulmonar, es interesante ver cuándo es que la persona va a comenzar a tener problemas. Esta primera línea es la línea del gasto cardíaco, del cardiac output. Con el tiempo, eso es una de las cuestiones que vamos a ver caer, y por eso la persona entra en falla cardíaca. Hay un punto en el cual hay un aumento de la presión pulmonar, seguido una relación lineal con la pulmonary vascular resistance, y un aumento un poquito más enlentecido la presión de la aurícula derecha. Hay un punto en el cual el paciente comienza a presentar síntomas de falla cardíaca, y es ese punto en el cual el gasto cardíaco baja, la presión arterial sube, el PVR sube, y el paciente normalmente se comienza a presentar en decompensated state, y cuando tú ves las venas hacia arriba o ves el edema, es cuando esa presión auricular comienza a subir. Una disminución de la presión auricular, una disminución de la presión arterial pulmonar en pacientes con hipertensión pulmonar suele ser un signo de bajo gasto cardíaco y una disfunción ventricular derecha bien severa. Cuando pensamos en ese coupling que estaba hablando acerca de la habilidad del corazón y la presión de combatir, lo que estamos tratando de ver es un balance entre ambos. Hay bastantes cosas que pueden utilizar, y esto es importante para los cardiólogos en la audiencia, que puedes utilizar con el ecocardiograma para estimar si ese paciente ha perdido la capacidad de combatir esa poscarga, y utilizas cosas como el TAPSE over RVSP o TAPSE over PVR para tratar de demostrar cuál es la contractilidad intrínseca del ventrículo derecho y la respuesta a la poscarga. Si tú tienes un paciente con una presión normal, ese ventrículo derecho no va a tener ningún problema. Haber un punto en el cual esa presión pulmonar sube, y cuando el ventrículo derecho se ensancha, se pone débil, no tiene la habilidad de empujar toda esa sangre hacia esa circulación. Y es ahí cuando el paciente sufre y tiene uncoupling. Este mismo paciente, tú lo ves en la clínica, haces el ecocardiograma y tratas de evaluar cuál es el riesgo. Hay muchas cosas que puedes hacer. Una es el WHO NYHA Functional Class, que es muy similar, y ahorita vamos a comenzar acerca de eso, a todo lo que hace uno para la falla cardíaca izquierda. Tienes el 6-minute walk test, tienes las calculadoras, y todo eso te va a decir qué tan enfermo está el paciente que tienes al frente. Inicialmente haces el assessment, y después, cada 3 a 6 meses, vuelves a evaluar el paciente para saber cuál es su riesgo de mortalidad. Cuando uno ve esto es la clase 1, cuando tiene síntomas de ningún tipo; clase 2, que tiene síntomas cuando estás subiendo un par de escaleras o cargando peso; síntomas cuando estás tratando de hacer actividades mínimas, caminar a través del cuarto o bañarte y no puedes; tienes síntomas que están presentes cuando tienes actividad moderada. Y el grupo 4 es aquel que tiene, inclusive cuando está en descanso, tiene síntomas. Es importante diferenciar que el WHO Functional Class Assessment de la gente con falla cardíaca es diferente a la gente con hipertensión pulmonar. Y la diferencia es que cuando te dicen que el paciente se está desmayando, que tiene síncope, ese paciente tiene un problema que no le llega circulación al cerebro. Y ese paciente automáticamente, aunque te diga que él está perfecto, que no tiene ningún problema, es considerado estadio 4. La prueba de distancia de la caminata de 6 minutos es simplemente hacer que la persona camine por 30 metros. Un full lap son 60 metros, y el paciente camina y te da un Borg scale, y eso te ayuda a ver si el paciente está en alto riesgo, intermedio o bajo riesgo. Y es dependiendo de la cantidad de metros, y en verdad no necesitas tanta tecnología para hacer un assessment de este tipo.
interesantes, esto lo pueden utilizar como recurso. En esta página tienen todas las calculadoras, tienen los formatos que pueden utilizar para sus propias clínicas y en verdad está bien dinámico y tiene muchísima información para los pacientes. Otras maneras de estratificar, y esta es la que yo más uso en general cuando estoy tratando de decir cuál es el paciente de bajo o medio o alto riesgo, utilizo la calculadora del ISI. Cuando el paciente está de bajo riesgo, lo haces por síntomas, que es la parte de arriba, lo haces por la caminata de 6 minutos, puedes hacerlos con Cardiopulmonary Exercise Test, con NT, ProBNP, ecocardiograma. Nosotros no utilizamos mucho resonancia magnética, pero se puede utilizar en casos en los cuales no puedes ver buenas ventanas, y el cateterismo. Si el paciente tiene 3 cosas de esta categoría, ese paciente se considera bajo riesgo, en cual la mortalidad es menos de 5%. El paciente de riesgo intermedio es aquel paciente que está un poquito más con clase funcional 3, que tiene un poquito más de síntomas, las enzimas comienzan a subir, hay cambios a nivel hemodinámico y a nivel del ecocardiograma. Y el paciente de alto riesgo es aquel que tiene síncope, que no puede caminar, que se presenta con cardiogenic shock, con cardiac index menos de 2, con presiones arteriales altas, y ese paciente tiene una mortalidad de más del 20%. Cuando tú estás tratando de poner al paciente en medicamentos, lo que intentas es llevarlo de alto riesgo a bajo riesgo. Y eso lo hace con la introducción de medicamentos que vamos a conversar en un momento. Estas directrices de la Comunidad Europea trataron de simplificarlo un poquito más, y estos son los determinantes de pronóstico, e inclusive lograron dividir al paciente no solo en alto y bajo riesgo, pero lograron dividir al paciente de riesgo intermedio en high risk y low risk, porque la mortalidad entre ambos grupos era un poquito diferente, no solo de 10%, pero se separaban un poquito más las curvas de sobrevivencia. Otros scores que han utilizado es el US-based Reveal Registry, que fue utilizado en los Estados Unidos. Hay varias versiones de esto, está y está la versión light. Y básicamente es el entendimiento que, por ejemplo, una persona que tenga un score very high, que usualmente es más de 8 o 9, tiene una sobrevivencia de 50%, es casi como que el flip of a coin. Mientras que una persona de bajo riesgo puede sobrevivir al año 95%. Entonces, eso es lo que hace la diferencia cuando estás tratando de hacer la estratificación para tú conversar con tus pacientes de cuáles son las intervenciones que puedes hacer. Este score fue simplificado un poco más en el 2021 por el Dr. Benza, y lo que trata de demostrar es lo mismo, es tratar de ver cuáles son las cosas que puedes utilizar para estratificar a tu paciente. BNP, 6-minute walk, functional class, la presión arterial, el ritmo cardíaco y cuál es la función renal. Fueron los valores que fueron utilizados, y esto está usado globalmente. Y dependiendo de tu riesgo, te pone el paciente en low, intermediate o high, dependiendo del puntaje. Cuando ves todo el pronóstico entre los registros, lo interesante es que aquí en los Estados Unidos utilizan el Reveal, pero tienes el French Registry, que es massive, que es del Dr. Humbert, que hizo las guidelines, y todo lo que ves es la sobrevivencia. Lo que te importa es llegar a ese paciente de bajo riesgo y tratar de asegurar que al año llegue a ese nivel, de manera que puedas asegurar un 100% a 98%, capaz 97% de sobrevivencia. Y a los 5 años, lamentablemente, hay un poquito más de pronóstico que baja, pero puede llegar a 81% en lo peor de los estimados. Entonces, vamos a discutir cómo hago que mi paciente que diagnostiqué, clasifiqué, pueda llegar a recibir la terapia adecuada. El tratamiento usualmente está dividido en 3 pathways. Ahorita hay un 4th pathway que vamos a conversar al final.
Ahí está el pathway de la endotelina. Lo que trata de hacer es aumentar los niveles de vasodilatación y disminuir los niveles de proliferación. Con la endotelina grupo 1 lo que hace es que creas esa endotelina grupo 1 que afecta a los endotelin receptors A y B, y eso lo puedes utilizar con todos los medicamentos que terminan en entan. Ambrisentan, bosentan, macitentan, todos son los entan de endotelina. Otros medicamentos que puedes utilizar son los de prostaciclina, que aplica a la disfunción del endotelio también, y utilizas el receptor de IP, y eso aumenta el ATP y los niveles de AMP cyclic, que aumentan la vasodilatación, disminuyen la proliferación. Tienes medicamentos que están de forma inhalada, subcutánea, vía oral, y tienes las cosas que son más tradicionales, que fueron los primeros medicamentos que utilizaron, sildenafil, taldalafil, o incluso el riociguat o el Adempas, que está utilizado para aumentar esos niveles de GMP cyclic as well. El tratamiento ha sido bien interesante. Al principio, en 1973, lo que utilizaba la gente eran los calciobloqueantes, anticoagulación, digitales, diuréticos. Y a medida que fue transcurriendo el tiempo, fueron incluyendo nuevas terapias. En la parte de abajo, en amarillo, ves todos los prostanoides. En la parte de arriba, ves todos los endothelin receptor agonists, bosentan, ambrisentan, taldalafil. Y no fue hasta en el 2023 ahorita que tuvimos la oportunidad de ver en el mercado sotatercept, que fue es uno de los medicamentos que vamos a conversar más adelante. La otra cosa que es importante es que cuando vemos, por ejemplo, la vía del óxido nítrico, tienes dos cosas. Tienes el sildenafil y el taldalafil. Cuando yo prescribo esto, lo que le digo al paciente es que puede tener dolores de cabeza, a veces pueden tener hipotensión. Se utiliza el taldalafil una vez al día, sildenafil 3 veces al día. El Adempas o el riociguat lo utilizas 3 veces al día. No los puedes utilizar los dos al mismo tiempo porque puedes causar hipotensión severa. Le avisas al paciente que no puede recibir ningún otro tipo de nitrato, que no puede recibir Viagra adicional o nada de estas terapias. Estas terapias que fueron introducidas, como ya lo había mencionado aquí, en el 2005, en el 2009, estas mejoran la función del 6-minute walk y la reducción de hospitalización, pero no mejoran la sobrevida. Lo mismo pasa con la vía de la endotelina, en los cuales tienes medicamentos que son orales. Estos medicamentos pueden tener hinchazón, producen falla del hígado. Esos son como las cosas más frecuentes. A veces te dicen que tienen un poquito de congestión nasal. Este medicamento, al igual que los otros, aumenta la función, la capacidad funcional, aumenta el 6-minute walk, pero no aumenta la sobrevivencia. La prostaciclina, que fue descubierta en los años 90, hay muchas confirmaciones de eso y hay muchas maneras de dar el medicamento. Tienes las partes que son parenteral, que fue el único medicamento que ha demostrado improvement en la sobrevivencia, que es remodulina, flovona y Veletrip, que son el parenteral, que lo puedes utilizar subcutáneo o vía IV. Tienes los inhaladores como el Tyvaso y el Iloprost. Estos producen todos estos medicamentos. La manera como yo lo describo es, imagínate cuando te estás tomando un picante bien fuerte y tienes toda esa prostaglandin release que tienes en el gut que te da, que se te hincha la boca. Lo mismo pasa en todo tu organismo, en tu tracto digestivo, y la gente sufre de diarrea, náusea, vómito, dolor de cabeza. Describen mucho jaw pain. Los nuevos tratamientos, tienes la parte de IV, tienes la parte de sub-Q, se parecen mucho a las bombas de insulina. Tienes la parte inhaladora, el inhalador de terapia. Este de Tyvaso es un poco más grande, es como de este tamaño, casi ocupa la mitad de mi antebrazo, mientras que el nuevo Tyvaso DPI es un inhalador chiquitico que ellos pueden llevar en el bolsillo. Es una terapia que tienes que utilizar cada 4 horas. Y tienes el nuevo medicamento que fue un Phase 3 Clinical Trial, sotatercept, que es la primera droga
que es un inmunomodulador. Esta inhibe la activina y cambia los diferenciadores de crecimiento que afectan la hipertensión pulmonar. Este medicamento, como lo ven acá, cuando el paciente comenzó, a las 24 semanas, ves un cambio en el 6-minute walk, que es así como se aprueban la mayor parte de todos estos medicamentos. Es una inyección que la utilizan cada 21 días y no tiene ninguno de los efectos secundarios a nivel local que pueden tener las otras prostaciclinas. Otras cosas que ha demostrado es una asociación con las variantes genéticas del receptor de la proteína morfogenética ósea del tipo 2. Cambia el factor de crecimiento transformante del grupo B y ayuda a toda esa proliferación que está pasando a nivel del endotelio. Y yo creo que va a cambiar mucho de lo que estamos viendo. Cuando uno ve los subanálisis, ve que hay un cambio importantísimo en la hemodinamia, pero todavía no entendemos por qué mejoran esos valores tan agresivamente. Y para concluir, lo que quisiera llevarlos es a través del manejo de ese paciente de hipertensión pulmonar. Si es un paciente de precapilar, hipertensión pulmonar pura, sin fibrilación auricular o otras cosas más complicadas, ese paciente lo divides en low o intermediate o lo divides en high risk, dependiendo del ESC score, REVEAL score o tu 6-minute walk. Y ese paciente deberías iniciarlo en terapia dual, que puede ser la fosfodiesterasa o el riociguat combinado con la endotelina o algún prostanoide. Eso es lo que se recomienda para los pacientes de high risk con triple therapy. Cuando el paciente es low o intermediate, usualmente lo que utilizas es un tratamiento dual. Siempre tratas de hacer una estratificación cada 3 a 6 meses. Si está el paciente en bajo, continúas lo que estás haciendo. Intermediate o low, puedes agregar algún otro prostanoide. Y si el paciente está intermediate high o high, hablas de terapia IV, subcutánea o incluso lo refieres para trasplante pulmonar. Este es el paciente de las imágenes iniciales al principio de la terapia, después de haber sido iniciado on triple therapy, que fue de high risk a low risk, y lo que estás buscando es un cambio en la conformación de esa aurícula derecha, está pequeña, y el ventrículo derecho es triangular, pequeño y más pequeño que el lado izquierdo. No ves ese septal flattening o el D-shape de que hablamos antes. En ese mismo paciente, el TAPSI mejoró de 1.7 a 2.2 y no ves más el notching. Y todos son cosas que puedes ver simplemente con ecocardiograma y el uso de biomarkers. Su BNP normalizó también. En conclusión, la hipertensión pulmonar es rara, es menos del 1%, está subdiagnosticada en personas de raza negra hispana. Hay una nueva definición con una presión arterial más de 20 y el PVR más de 2. Hay que hacer una evaluación integral cada 3 a 6 meses. Trata de utilizar la terapia dual, triple, dependiendo del riesgo. Y en el caso de riesgo intermedio alto, usa prostaciclinas y trata de evaluar el paciente para trasplante de pulmón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Estefanía, por esa revisión tan completa de la hipertensión pulmonar y sus efectos sobre el ventrículo derecho.